Bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts Mira al Centro. En esta oportunidad tengo la fortuna de estar acompañado por Antonio Castañeda Buraglia, uno de los arquitectos y fotógrafos más importantes en Colombia, experto en temas de arquitectura patrimonial, experto en fotografía de arquitectura y bueno, y ha sido una de las personas que se ha encargado como de conservar esa memoria importante que tenemos los colombianos con respecto a los espacios. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Para mí es un placer, una satisfacción poder estar con ustedes porque conozco la labor que hace Mira al Centro desde hace muchos años. La, la envidio en cierta forma porque en el interior no ha prosperado mucho ese mismo tema y sobre todo estar aquí en Barranquilla, que es un placer. Antonio es arquitecto de la Universidad de los Andes, trabajó como arquitecto. ¿Cómo llegaste desde la pasión y la profesión de arquitecto a ser un fotógrafo de arquitectura? Pues en el momento en que yo empecé a trabajar como arquitecto, pues las únicas alternativas de trabajo eran de residente de obra. Y el sueño mío y de muchos compañeros era ser diseñadores de arquitectura, pero en jóvenes sin experiencia esa posibilidad era muy remota. Pero en ese periodo de residente de obra, accidentalmente conocí la fotografía y fue como si me inocularan y se empezó a crear una afición muy profunda al punto de que llegué a mezclar los dos oficios, la fotografía simplemente por goma y mi profesión que me derivaba un sustento que era la arquitectura. Pero en un momento dado una reflexión propuesta por mi padre, dijo, haz una cosa pero bien hecha, no dos regular. Y eso me sirvió para que unos meses después tomara la decisión de dejarla, de volverme fotógrafo. La gran ventaja que yo encontraba en la fotografía es que yo podía hacer las cosas que yo quería, como yo miraba las cosas, como yo me las imaginaba, no como me decían que hiciera las cosas como residente de obra, ¿sí? Entonces esa rebeldía me ha acompañado toda la vida y muy pocas veces trabajé como empleado, sino trabajé independiente para hacer las cosas como a mí me interesaba. Y eso ha sido como una constante en el devenir de mi trabajo de fotógrafo. Entonces en el 74 cerré la oficina y dije, ahora soy fotógrafo. Te retiras, 2 años trabajaste en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, montas tu taller y te metes con la fotografía publicitaria. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia después de estar dedicado un poco a la fotografía patrimonial y arquitectónica, mezclar un poco como la fotografía de arquitectura y la fotografía publicitaria? Pues como una etapa de aprendizaje fotográfico fue fantástica, porque yo nunca había hecho fotografías de publicidad, que tienen muchas condiciones, unas técnicas especiales. Entonces como aprendizaje me pareció muy interesante, pero en el fondo no me gustaba hacerlo, porque yo insistía en querer hacer las cosas como yo me las imaginaba, no como llegaba a un storyboard de la agencia de publicidad y yo tenía que hacer cosas que, igualiticas. Entonces en algún momento sentí, dejé la arquitectura porque no me satisfacía y me volví fotógrafo. Y ahora la fotografía tampoco me satisface porque estoy haciendo mucha fotografía publicitaria y la arquitectura cada vez ocupaba un menor volumen de tiempo, ¿sí? Entonces liquidé mi sociedad que tenía con una ex compañera de trabajo en la sociedad y dije, no más, ¿sí? Y ahí es cuando entras a trabajar a Colcultura. Acuicultura por un amigo que era el director de patrimonio, me dijo, camine a trabajar con nosotros. Con un amigo, colega arquitecto brasilero, viajábamos a Boyacá, porque estábamos restaurando muchas iglesias en Boyacá. Y algún día siempre pensábamos, hombre, aquí hay en Tunja hay el claustro de San Agustín y la iglesia de San Agustín abandonadas y queremos conocerla. Pero siempre pasábamos de afán, hasta que un día paramos en Tunja y vamos a conocer. Entonces vamos al colegio Boyacá, que son los dueños del terreno donde está para que nos permitan entrar. Pero cometimos la imprudencia de decir que veníamos de Colcultura. Entonces se asustaron. Dijeron, no, qué pena, pero no pueden entrar. Tenemos que hablar con la junta directiva del colegio Boyacá, porque además si está en muy mal estado, es peligroso que entren ahí. Entonces nos colamos. Nos paramos encima de mi carro, un Renault 4, en el techo, nos calmamos por una muro. Todo. Eso estaba acabado.
en ruinas. Y fuera de eso, cuando no nos metimos, pude fotografiar las perforaciones que han hecho en los muros los militares para dinamitarlo. Finalmente yo traje las fotografías, se las llevé a Álvaro Barrera, ¿sí? Él las llevó a la Fundación para el Patrimonio Fílmico del Banco de Patrimonio Histórico Arquitectónico, al Banco de la República, que estaba recién creada, y dijo, miren lo que va a pasar, van a dinamitar eso. Entonces el Banco de la República dijo, no, vamos a salvarlo. Mira. Entonces negociaron con el Colegio Boyacá, le entregaron las antiguas oficinas del banco en el centro de Tunja y dijeron, ahora el colegio, la iglesia es nuestra. Y hoy en día funciona el área cultural del Banco de la República y se salvó por esas fotos. ¡Wow! Increíble cómo a través de la fotografía hay como un tema colectivo de miren lo importante que es este espacio, miren lo importante que no es solo desde su arquitectura, sino desde su historia, conservémoslo y pongámoslo al uso de la humanidad. Exactamente. Estas fotografías para mí son muy significativas y cuando me preguntan cuál es la fotografía más especial, yo acudo a una de ese entonces, ¿sí? Porque no solamente significó el rescate del claustro y de la iglesia de San Agustín, ¿sí? Sino que significó para mí una mirada diferente del trabajo que yo hacía. Yo lo hacía porque me gustaba, buscaba hacerlo muy estéticamente, pero entendí lo que es tomar fotografías y hacer fotografías. Son dos cosas completamente distintas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la tomar es simplemente aprovechar toda la mecánica de la óptica y de la cámara fotográfica y de la química en ese entonces o de lo digital hoy en día y obturar un botón. Y hacer es, a partir de la idea que yo tengo, utilizar esa herramienta, pero para que esa herramienta cumpla lo que yo quiero hacer. Y si tú intentas transmitirle algo a alguien o a alguienes, ¿sí? Entonces tienes que hacer que el observador, el que tú quieres, se detenga a ver tu foto, no pase la página rápido. Claro. Y en ese momento, como trabajando en Concultura, tuviste pues la oportunidad de estudiar restauración fotográfica a través de una beca en Rochester. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te ganaste esa beca y para qué te sirvió en la vida? Me llegó a mi escritorio en el Centro de Restauración un catálogo de un curso de restauración de fotografía y yo lo pasé a ver si me lo aprueban, ¿sí? Pidiendo una beca, hey, me gustaría hacer Sí, esto. me gustaría hacerlo. Me dijeron, no, aquí eso no ocurre nunca porque esta institución no tiene recursos. Pero cuando las directivas de Colcultura vieron, preguntaron que quién era el que solicitaba eso, y dijeron, es que es Antonio Castañeda, el fotógrafo que hizo las fotografías que participaron en la Bienal de Venecia sobre el barroco latinoamericano, porque fotografió todas las iglesias de Boyacá para esa invitación. Resulta que eso ganó un premio. En la Bienal de Venecia. Sí, que ese año el tema era el barroco en Latinoamérica. Entonces, pues vaya a Boyacá y fotografié todas las iglesias de Villa de Leyva. En ese momento era Gloria Sea, la directora de Colcultura, que fue Gloria Sea. Nació Colcultura y ella preguntó quién es este Entonces, señor. Cuando le dijeron que el que pedía esa palomita era el fotógrafo de eso, y dijo, dígale que sí. Así. Sí, que Colcultura le paga la beca, pero que él ponga el pasaje. Entonces me cambió mucho la percepción porque además encontré que la fotografía no era algo inmediato para hacer ahora y usarlo ahora, sino el significado que tiene con el tiempo, ¿sí? La historia vista a través de la memoria fotográfica, la conservación, la recuperación de la historia fotográfica del país o de una ciudad o de mi familia, ¿sí? Las familias lo tenían en ese momento en el álbum familiar, pero las ciudades no, ¿sí? Entonces construir lo que fuera posible de historia fotográfica de una ciudad o de un país se tradujo en que a través del Banco de la República me interesó en ese tema, participé en 18 ciudades de Colombia, grandes y pequeñas, talleres de conservación y restauración y se crearon 18 fundaciones de memoria visual. Eso fue una época de mi vida que me abrió la mentalidad
de que la fotografía no es solamente hacerla, sino participar en los procesos de recuperación de nuestra memoria, ¿sí? Entonces dicté talleres del álbum familiar, porque los álbumes familiares eran muy lindos, pero no hablaban. Entonces uno, si no tenía el testimonio del papá explicándole quiénes eran o dónde fue esto, son Eso, mudos. paisaje. Entonces, si el álbum familiar se complementa con escritos, ¿sí? Hacerlo bien para que no se deteriore. Entonces, todo el aspecto de los significados de la fotografía, que para mí empezaron a ir mucho más allá de hacerla, ¿sí? Sino de conservarla. Y después tuve la oportunidad de ir a estudiar restauración de cine En Francia. ¿sí? También accidentalmente porque se iba a crear la Fundación Patrimonio Fílmico. Los franceses ofrecieron ayuda, pero dijeron: queremos formar a una persona con esto, pero tiene que tener por lo menos conocimiento de restauración de fotografía. Y en ese momento el único era yo. entonces, entonces me fui y trabajé participé en la creación de la Fundación Patrimonio Fílmico. Ajá. Trabajé unos 2 años larguitos por algunas razones ya de carácter técnico, no personal, técnico. Me retiré, ¿sí? Y bueno, pero la restauración de fotografía sí me acompañó ya el resto de la vida hasta hace unos pocos meses. Bueno, después de ahí saltas al Museo de Arte Moderno. Gloria Sea sale del ministerio, vuelve al Museo de Arte Moderno como directora, te llama, te dice que no hay plata. ¿Cómo es esa historia? Fui a un homenaje de desagravio porque a Gloria no la habían ratificado en Colcultura. Entonces en el museo se organizó un homenaje y fuimos muchos, todos los que la conocíamos y apreciábamos lo que había significado ella para Colcultura, ¿sí? Y entonces yo en la fila me acerqué a ella y a saludarla y mi amor, porque ella le decía mi amor a todo el mundo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y dije: no, pues me tocó renunciar porque aquí no me dejaron hacer el proyecto que yo quería de hacer el Archivo Nacional de Fotografía. Entonces me dijo: ¿y qué vas a hacer? Le dije: no, pues voy a yo. Me dijo: ¿por qué no vienes y hacemos un proyecto de fotografía histórica? Le dije: pues me encantaría. Me dijo: ¿cuánto quisieras ganar? Entonces cuando yo le dije la cifra, me dijo: no. ¿Cuánto era en ese momento? Yo ganaba en Colcultura, ganaba 15,000 pesos 15.000 pesos mensuales. mensuales. En En el 72, perdón, 82. 82. 82, ¿sí? Entonces yo le dije: yo quiero 30,000 pesos. Y me dijo: no, olvídate. No hay manera. No hay manera. Aquí vivimos de caridad. Bueno, piénsalo y hablamos otro día. Entonces yo lo pensé y volví a donde Gloria y le dije: mira, yo insisto en los 30,000 pesos. Me dijo: pero si ya te dije que no, no se puede. No Dije: inventes. es que la propuesta es que yo produzco para que tú me pagues los 30. Me dijo: ¿cómo así? Dije: es que yo quiero dictar clases, pero si las dicto en un garaje, no me va nadie. No va nadie, claro. ¿sí? En cambio, si el museo ofrece un curso en el museo dictado por un señor Castañeda, ¿sí? Seguramente la gente viene. Y así es. Y dicté cursos en el museo, ya no un grupo, sino 3, 4 grupos. Yo trabajaba todo el tiempo. Y en tiempo libre de no dictar cursos, me puse a hacer la investigación y la restauración de 12,000 fotografías para el proyecto que hicimos. 12.000 fotografías. Que se llamó la historia de la fotografía en Colombia, que se expuso durante 8 meses en el museo. Bueno, en un momento de tu vida llegas a trabajar con una de las casas editoriales que a mí personalmente me parece que hacen unos libros fantásticos como es Editorial Villegas. ¿Cómo fue esa experiencia? Ahí tienes un catálogo impresionante. ¿Cómo fue ese primer libro que hiciste sobre los ladrillos? Yo conocí a Benjamín Villegas en el Museo de Arte Moderno porque él hizo el libro de la historia de la fotografía en Colombia, ¿sí? Fue como editor. Sí, el editor, Ajá. ¿sí? Hubo algunas escaramuzas en ese entonces porque mi opinión de restaurador era un poco demasiado ortodoxa. Entonces la carátula del libro, que cuando llegó Benjamín al museo a mostrar ya el diseño final de la carátula, todo el mundo estaba muy contento porque era como ver que las cosas estaban finalmente Hechas. ¿sí? Y entonces todo el mundo opinó que era bellísima porque indudablemente estéticamente era muy linda. Y cuando me preguntaron a mí, yo cometí la imprudencia de decir: no, me parece muy linda, pero es una falsedad histórica. Entonces todo el mundo quedó como... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la imagen que escogimos para la carátula nunca fue más grande de 12 centímetros. Y aquí aparece casi del tamaño de la carátula
casi 30 centímetros. Entonces, eso es falso. Históricamente, un ambrotipo, Claro. ¿sí? De esa señora sencilla, porque no era una señora de sociedad, sino una señora humilde, nunca pudo ser de tamaño. Entonces, pues mi opinión es que es falso históricamente. Entonces eso como que acabó con la euforia de la reunión y Gloria le pidió a Benjamín que la rediseñara, pero entonces mi relación con Benjamín se De amores y maltrató. odios. Años después, yo ya tenía mi estudio, me había retirado del museo, tenía mi estudio y una escuela de fotografía y me llamó y me visitó en el estudio y yo tenía un tema personal, no comercial, de gusto por el ladrillo, pero desde el punto de vista no como arquitectura, sino como Claro. concepto. Para mí el ladrillo es calor, ¿sí? Calor de hogar, es sensual y en Bogotá se siente el ladrillo de una manera que no lo he encontrado en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Entonces tenía el ladrillo y Benjamín me propuso hacer un libro sobre el ladrillo que finalmente se volvió realidad y se llama El Señor Ladrillo. Y digamos, a nivel fotográfico, hay unas fotografías que yo creo que son las fotografías por las que te reconoce Colombia como fotógrafo, que son esas fotografías horizontales, donde tomas los paisajes y siempre me causó como curiosidad, ¿cómo logras tú esa fotografía? Porque no es un lente, sino que lo haces de tal manera que puedes tener una cuadra completa fotografiada en el mismo ángulo. Eso se originó en en el 82, ¿sí? Con un mural en la iglesia de Santo Domingo en Tunja. Cuando hice la foto de todo el mural, no se veía la calidad de la pincelada ni la textura del muro, que se había deteriorado mucho y lo habían encontrado los restauradores de pintura mural. Entonces hice muchas fotos chiquitas y luego en el laboratorio las copié y las pegué. Estamos hablando de fotografía análoga en Análogo, 1982. Pero Claro. eso era muy costoso y gasté como 2 meses encerrado en un laboratorio tratando de hacer eso. Y tenía defectos porque había fotos que el rojo, por temperatura del revelado, no quedaba exactamente igual al rojo de la otra. Entonces, pero bueno, caminando rápido no pasa nada. Claro. Y quedó ese proyecto en mi cabeza muchos años. Y cuando Hasta el 2006. hasta el 2006, que estaba haciendo un trabajo en la alcaldía de Bogotá, estaban haciendo el reforzamiento estructural y yo estaba encargado de hacer la documentación fotográfica de todo el proceso. Y cuando llegué había una cantidad de muchachitos encaramados en andamio tratando de dibujar la fachada, porque no había planos de la fachada de la alcaldía. Entonces dije, bájense, bájense. Tomé 12 En el placas. andamio. Sí, bájense de los andamios, quiten los andamios. Yo hago un ensayo, tomé 12 placas de 4 por 5 pulgadas desde la Plaza Bolívar, es decir, desde 50, 60 metros atrás. Entonces no tiene mucha perspectiva, ¿sí? Los aleros no se alcanzan a ver por debajo, sino se ven casi de frente. Entonces eso era parte del... Y luego digitalicé las placas y empecé a ensayar en Photoshop, a pegarlas, a unirlas. Cuando logré hacerlo, que me demoré también unos buenos días porque no sabía nada de Photoshop, ¿sí? Mandé imprimir una foto de 4 metros en fragmentos y la llevé a la alcaldía y dije, ahora pónganla en el piso, cálquenla en un papel mantequilla, vayan, encarámense y tomen una referencia porque yo no sé a qué escala salió esto, para saber si esto tiene 30 centímetros o 15 o 18 y ya quedó el plano. Y con esa le abrimos camino a hacer ese proyecto en toda la ciudad de Cartagena, ¿sí? Con muchos más edificios. Gastamos 6 meses con un equipo de trabajo haciendo fotos y casi otros 6 meses, como 3 meses, yo tomaba fotos de día y a las 6 me iba al apartamento que rentamos a pegar fotos, ¿sí? Eso fue un trabajo muy intenso. Además era la primera vez que lo hacía yo en volumen, ¿sí? Y el libro fue un éxito, porque nadie estaba acostumbrado a ver el libro tenía páginas completa que se despliegan así para poder ver el edificio completo, ¿sí? ¿Ese libro se llama? Le puse el nombre La historia de frente de arquitectura de Cartagena, fue el primero. Bogotá, la historia de frente arquitectura de Bogotá. Después hice Santa Marta y luego hice Monpós y luego hice otro de Cartagena, un segundo libro de Cartagena poniendo más ejemplos. Y en el 2018 hice el casco antiguo de Panamá de frente. Bueno, y Antonio, ¿y en este momento en qué estás? Pues he retomado un poco
dos aspectos de mi trabajo de toda la vida. Uno, la restauración fotográfica, con una intervención sobre un fotomural de los años 60, tomada desde Monserrate sobre el centro histórico de Bogotá, que estaba a punto de perderse. Lo desmonté y lo restauré. Y en el Museo de Arte del Banco de la República, Miguel Urrutia, hubo una conflagración, un tema que estaban restaurando la impermeabilización de la cubierta y se prendió la sala de debajo, en la cual había muchas pinturas y unas fotografías antiguas. Entonces me encargaron a mí la conservación y la restauración de unos daguerrotipos y unos ferrotipos, son fotografías del siglo XIX. Entonces encontré en esta era digital y digamos, en el paro de trabajo comercial, ¿sí? Encontré la etapa más deliciosa mía en la fotografía, porque yo cojo las fotografías de mi archivo, que es inmensamente grande, ¿sí? Y las reinterpreto. Entonces, porque no están comprometidas con un libro, con nada, sino lo que yo quiero expresar. Bueno, y esos talleres de fotografía, ¿cómo funcionan y qué le llevas tú a los chicos que hoy quieren aprender de fotografía? Es una exhortación, ¿sí? Y plantear la metodología. Es curioso, pero es un proceso creativo que no solamente es que se le prenda el bombillo, sino que puede provenir de un método que tú tengas para discernir ante una situación e implementar un procedimiento, no solamente de mirar por tu agujero, sino de ver lo que estás observando a través de la cámara, qué función cumple cada uno de los elementos que estás viendo en relación al mensaje que tú quieres plasmar. No comunicar, plasmar en la cámara, ¿sí? Ahora, una vez que lo logras, seguramente tengas que entrar en una instancia, y hoy, por fortuna, existe, de trabajar la edición de la fotografía. Ahora, si no te quieres meter en los líos de una postproducción, de una edición de la fotografía, entonces toma fotografías, pero no pretendas nada más. Claro. ¿Sí? Es un poco drástico el asunto. Y ahora lo que viene con inteligencia, o lo que está con inteligencia artificial, que es una locura. Finalmente es como todo, es una herramienta. Sí. Hay que ver con la gente cómo utiliza esa herramienta, y definitivamente estamos en la época de inteligencia artificial, y de aquí para adelante lo que veremos, pocas serán ya las imágenes construidas o hechas por los humanos, sino que serán... todos estos procesos lo que implican es la pérdida de la identidad individual. Entonces tú te masificas, tú te conviertes en uno más de miles de millones de gente que hacen exactamente lo mismo. Entonces, si eso lo satisface, pues qué pesar. Bueno, hoy nos acompañó Antonio Castañeda, fotógrafo, docente universitario de la Universidad de los Andes, de La Sabana, de muchísimas universidades, y nos acompañó aquí a Mira el Centro. Antonio, muchísimas gracias. Hagamos un brindis a tu salud. Y bueno, un placer que nos hayas acompañado aquí en el taller de fotografía, que nos hayas acompañado en Barranquilla, y bueno, te esperamos en una próxima fotomaratón con tu grupo. Y a ustedes nos vemos en un próximo podcast. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo, y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ti.